Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con las denuncias sobre una limpieza étnica por parte de Israel y el retiro de Qatar como mediador. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la conformación del gabinete de Donald Trump, las crisis políticas en Alemania, en Ecuador y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Bombardeo israelí mató el jueves a 3 civiles e hirió a 5 cascos azules de la ONU en la entrada de Sidón. Estados Unidos no piensa limitar el envío de armas a Israel. Rusia informó el domingo que derribó 70 drones ucranianos. Josep Borrell visita la capital ucraniana Kiev en un intento de garantizar a Ucrania el apoyo inquebrantable del bloque en su lucha contra Rusia. Joe Biden aseguró el jueves que garantizará una transición pacífica y ordenada. Según el diario The New York Times, Trump ha decidido nombrar al senador por Florida Marco Rubio, de origen cubano, como secretario de Estado, pero Irán encabezó un nuevo complot para asesinar al hoy presidente electo Donald Trump. Europa quiere mostrar un frente unido ante el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Alemania celebrará elecciones legislativas anticipadas el 23 de febrero tras el estallido de la coalición de Olaf Scholz. El presidente regional está siendo criticado después de que su gobierno regional no enviara alertas a tiempo antes de las inundaciones que anegaron varias zonas de Valencia, provocando muertos, desaparecidos y miles de daños materiales. El presidente de Ecuador designó el lunes a su ministra de Planificación, Saria Moya, como vicepresidenta interina. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Israel continúa atacando masivamente tanto el Líbano como la Franja de Gaza, a pesar de la presión de más de 50 países árabes e islámicos para el final inmediato de las hostilidades, pidiendo congelar la participación de Israel en Naciones Unidas, mientras que Haaretz, uno de los principales diarios israelíes, denunció que el ejército estaba llevando a cabo una limpieza étnica en el norte del enclave. Pero Israel es inmune a las presiones, sobre todo ahora que Donald Trump va a volver a la Casa Blanca y continúa atacando zonas residenciales de Gaza, el campo de refugiados de Nuseirat. En el centro y el norte del territorio destruyeron escuelas y en Jabalia un bombardeo contra una casa mató a 32 personas. Mientras tanto, siguen aumentando los muertos en el Líbano por bombardeos israelíes, sobre todo al sur del territorio y cerca de Beirut, pero también apuntaron contra la zona norte, cerca de la frontera con Siria. Y lo que generó polémica fue un nuevo ataque contra la misión de paz de Naciones Unidas, en el que 5 cascos azules resultaron heridos. El hecho ocurrió al sur del Líbano, cuando un convoy del contingente pasó por un puesto de control. A su vez, ante el incremento de las ofensivas, las autoridades libanesas le pidieron a Naciones Unidas que ayudara a proteger los sitios históricos del país. Mientras tanto, Israel comunicó que había interceptado proyectiles y drones lanzados desde Irak y Yemen, pero los ataques continuaron, particularmente contra la ciudad de Haifa, al norte, que incluyeron el lanzamiento de 90 cohetes y 2 misiles balísticos, en uno de los mayores bombardeos desde que Hezbollah se involucró en el conflicto. un bombardeo israelí mató el jueves a 3 civiles e hirió a 5 cascos azules de la ONU en la entrada de Sidón, en el sur del Líbano. El ejército libanés informó que el ataque se produjo cuando un convoy de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, FINUL, pasó por un puesto de control. Otros bombardeos golpearon el jueves la periferia sur de Beirut, bastión de Hezbollah, incluido uno que provocó daños menores en los edificios del aeropuerto internacional de la capital, según un representante del aeródromo. El ejército israelí sigue bombardeando posiciones de Hezbollah en el sur y el este del Líbano e indicó que eliminó a unos 60 terroristas después de atacar decenas de objetivos. Más de 2.600 personas han muerto en Líbano desde el inicio de la escalada del 23 de septiembre, en su mayoría civiles, según las autoridades libanesas, en medio de la campaña intensiva de bombardeos de Israel contra la milicia proiraní. Ante la multiplicación de los bombardeos, más de 100 diputados libaneses instaron el jueves a la ONU a proteger los sitios históricos del país. En particular se refirieron en una carta a las ciudades de Baalbek, Tiro y Sidón. En el otro frente, Israel continúa su guerra contra Hamás, apoyado igualmente por Irán en la asediada Franja de Gaza. Según el ejército israelí, sus efectivos mataron a unos 50 terroristas en las últimas 24 horas en Jabalilla, en el norte, y lanzaron una operación en el sector de Beit Lahia. La defensa civil gazatí reportó al menos 12 muertos en el bombardeo israelí de una escuela reconvertida en refugio para desplazados cerca de Ciudad de Gaza, también en el norte.
La ofensiva israelí en Gaza ya ha dejado más de 43.400 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que la ONU considera fiables. Israel continuó con sus provocaciones, construyendo infraestructura en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, que pertenecen a Siria. A su vez, se confirmó que las tropas israelíes entraron a la zona durante las obras, lo que significó una violación del alto el fuego que rige en el lugar. Además, también están demoliendo aldeas en el Líbano y el ministro de Finanzas, el radical Bezalel Smotrich, anticipó que con Donald Trump en la Casa Blanca, el año que viene podrían anexar Cisjordania, afirmando que se la arrebatarían para siempre a los palestinos, al igual que Gaza. Por último, el nuevo ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que debían atacar las instalaciones nucleares de Irán, considerando que eran más vulnerables que nunca, por lo que podrían eliminar la amenaza contra su país. El gobierno de Benjamin Netanyahu había evaluado atacar las centrales, pero Estados Unidos había presionado para que no se hiciera, lo que no pasaría con la administración republicana, que le daría vía libre. Pero lo que genera las mayores condenas internacionales es el bloqueo a la entrada de camiones con ayuda humanitaria, mientras Naciones Unidas advirtió que la hambruna era inminente en el norte de Gaza, donde Israel comenzó una nueva ofensiva, afirmando que buscaba evitar una nueva concentración de los combatientes de Hamás. Incluso Estados Unidos había advertido que si seguían provocando una catástrofe humanitaria, impidiendo la distribución de ayuda, tendrían que dejar de enviarles armas. Y mientras tanto, las conversaciones de paz se encuentran paralizadas, sin nuevas propuestas, mientras que Qatar anunció que se retiraba como mediador hasta que las partes aceptaran negociar de buena fe. El Comité de Revisión de la Hambruna de la ONU ha declarado que es muy probable que la escasez de alimentos sea inminente en zonas del norte de Gaza, donde las fuerzas israelíes están llevando a cabo una gran ofensiva militar. El comité ha calificado la situación como extremadamente grave y ha instado a todos los actores de la guerra a tomar medidas inmediatas para evitar un desastre humanitario. A principios de noviembre, el gobierno de Biden intensificó las críticas a Israel por no hacer lo suficiente para mejorar las condiciones humanitarias en la zona. Qatar se retiró como mediador entre Israel y el grupo palestino Hamás. Una fuente diplomática bajo condición de anonimato explicó el sábado que los cataríes informaron que la medida se mantendrá mientras ambas partes se nieguen a negociar un acuerdo de buena fe. Junto con Estados Unidos y Egipto, Qatar llevaba intentando desde hace meses negociar un alto al fuego y un acuerdo para canjear rehenes y prisioneros entre Israel y Hamás, pero las conversaciones están en punto muerto. Qatar, un rico emirato aliado de Washington, alberga desde hace más de 10 años la oficina política de Hamás y era donde vivía el ex jefe del grupo Ismail Haniyeh, asesinado a finales de julio en Irán. La fuente diplomática también señaló que la oficina de Hamás en Doha ya no tiene razón de ser, sin decir explícitamente si será cerrada. Un alto cargo de Hamás dijo a AFP que el movimiento no había recibido ningún pedido de que abandone Qatar. Un funcionario catarí dijo al inicio de la guerra que la oficina fue abierta en 2012 en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, tras su petición de tener un canal de comunicación con el movimiento. Pero más allá de las amenazas de Estados Unidos, finalmente comunicó que no iba a limitar el suministro de armas a Israel. El ultimátum dado por Washington generaba escepticismo, ya que incluso cuando se suspendió la entrega de determinadas bombas, la medida duró muy poco tiempo. Pero ahora ni siquiera se puso en marcha, ya que, como explicó el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, la administración de Biden veía progresos después de que Israel abriera un puesto para la entrada de camiones con ayuda humanitaria, aunque agregó que esperaba que las condiciones siguieran progresando. Tras el anuncio, varias organizaciones destacaron que Israel no había cumplido con las demandas estadounidenses, que incluían el paso de por lo menos 350 camiones diarios, y que se limitaran las órdenes de evacuación a las estrictamente necesarias. Incluso la jefa de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Joyce Suya, denunció ante el Consejo de Seguridad del organismo que los actos en Gaza recordaban los crímenes internacionales más graves, destacando que los bienes esenciales estaban cortados, provocando hambre, inanición y una posible hambruna. Además dijo que Israel se había encargado de bombardear los hospitales y destruir las ambulancias, mientras mataban, quemaban y enterraban vivos a los palestinos, y que los que quedaban eran expulsados de sus hogares y despojados de su dignidad. Y el reclamo de Naciones Unidas fue acompañado
por el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que acusó a Benjamin Netanyahu de utilizar el hambre y los desplazamientos como arma de guerra, mientras se llevaba a cabo una limpieza étnica. Estados Unidos no piensa limitar el envío de armas a Israel tras algunas mejoras en la ayuda humanitaria a Gaza. La administración Biden asegura que Israel ha hecho un progreso bueno, pero limitado en el aumento del flujo de ayuda humanitaria a Gaza y que, por tanto, no limitará el envío de armas a Israel. La ONU denuncia actos en Gaza que recuerdan los crímenes internacionales más graves. Así lo expresó la jefa en funciones de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad. Los bienes y servicios comerciales esenciales, incluida la electricidad, están prácticamente cortados. Esto ha provocado un aumento del hambre, la inanición y ahora, como hemos oído, una posible hambruna. Estamos siendo testigos de actos que recuerdan a los crímenes internacionales más graves. La funcionaria también enumeró que las ambulancias han sido destruidas, los hospitales bombardeados y que la población está siendo empujada cada vez más al sur. Hemos condenado la muerte, la destrucción y la deshumanización de los civiles en Gaza, que han sido expulsados de sus hogares, despojados de su sentido del lugar y de la dignidad, obligados a ver cómo matan, queman y entierran vivos a sus familiares. La funcionaria afirmó que la nueva ofensiva militar de Israel, iniciada en octubre en el norte de Gaza, representa una versión intensificada, extrema y acelerada de los horrores del año pasado. Y mientras tanto se advierte un aumento del antisemitismo en todo el mundo, lo que se vio evidenciado con los incidentes en el partido de fútbol que jugaron en Ámsterdam el Ajax contra el Maccabi Tel Aviv, que dejaron decenas de heridos en varias partes de la ciudad, a pesar del fuerte dispositivo de seguridad para proteger a los hinchas visitantes. Las autoridades comunicaron que habían detenido a 62 personas y apuntan a que los ataques fueron planificados, pero la tensión se disparó después de que los israelíes se cruzaran con una manifestación pro-palestina, a la que provocaron arrebatando y quemando banderas palestinas y cantando canciones racistas contra los árabes y los palestinos. Tras lo cual, el Ministerio de Exteriores palestino le pidió a Países Bajos que protegiera a los palestinos que vivían en su territorio. A su vez, el gobierno israelí le agradeció a las autoridades neerlandesas que reconocieran el carácter antisemita del ataque y pusieron a disposición varios vuelos para que los hinchas pudieran regresar lo antes posible, al tiempo que el ejército le prohibió a su personal que viajara a Países Bajos. Por su parte, el nuevo ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, comunicó que el alcalde de Ámsterdam le había dicho que habían conformado un equipo especial para que investigara los hechos, pero consideró que el número de detenciones era muy bajo, por lo que le ofreció su ayuda. Asimismo, el mandatario Benjamin Netanyahu le ordenó al Mossad que elaborara un plan para proteger a los israelíes que viajaran a eventos deportivos, porque no podían ignorar los hechos espantosos de Ámsterdam. Hinchas israelíes regresaron a casa tras los incidentes violentos del jueves en Ámsterdam. Un primer avión aterrizó el viernes en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv un día después de los actos de violencia al margen de un partido de fútbol que dejaron varios heridos y desataron reacciones de indignación en el mundo. Los policías no hacían nada, solo miraban, y los judíos fueron perseguidos. Todo el mundo debería entender lo que pasó anoche. Los israelíes y los judíos no deberían ir nunca más a Europa. No nos merecen. Las autoridades israelíes despacharon otros 4 vuelos especiales de evacuación para el viernes. Otros 2 saldrán el sábado, llevando de vuelta a casa a unas 1.850 personas. Los enfrentamientos estallaron en el centro de Ámsterdam tras un encuentro de la Europa League entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv, que ganó el equipo local por 5-0. La alcaldesa de la ciudad explicó que bandas en motocicletas atacaron a hinchas del club israelí, golpeándolos y pateándolos antes de darse a la fuga, dejando a 5 personas hospitalizadas. Los agentes realizaron 62 detenciones, según el jefe de la policía de la capital neerlandesa. Tanto Naciones Unidas como la Unión Europea y Estados Unidos expresaron su indignación y rechazaron la violencia antisemita. En Israel, el ejército prohibió a todo su personal viajar a Países Bajos hasta nuevo aviso.
El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó al Mossad, la agencia de inteligencia exterior israelí, elaborar un plan para prevenir la violencia en futuros acontecimientos deportivos. Los enfrentamientos se producen en un contexto de aumento del antisemitismo en todo el mundo desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Y ahora quisiera dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. En cuanto a la región rusa de Kursk, se había informado que Rusia había comenzado una tercera fase de su contraofensiva para expulsar a las tropas ucranianas, pero las operaciones están siendo muy criticadas porque no estuvieron acompañadas de un trabajo previo de desminado, por lo que se perdió una gran cantidad de blindados y las ganancias territoriales no fueron tan importantes. Además, Ucrania publicó información contradictoria, ya que el jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrsky, dijo que las tropas norcoreanas que supuestamente se encuentran en la zona se estaban preparando para entrar en combate, cuando el mandatario Volodymyr Zelensky dijo hace algunas semanas que ya estaban combatiendo y que incluso habían tenido bajas. Pero como siempre, los combates más relevantes tuvieron lugar en Donetsk. En torno a Chasiv Yar se reportó un contraataque ucraniano, pero más allá de eso fue casi todo de Rusia, que avanza en dirección a Velika Novosilka y Kurajove, dos puntos logísticos muy importantes, por lo que Ucrania decidió mandar refuerzos. Por otra parte, Kiev acusó a Rusia de destruir una represa para inundar parte del frente sur y complicar el envío de refuerzos y la evacuación de tropas, mientras que los rusos afirman que fue Ucrania para proteger el flanco de Kurajove. Asimismo, el avance hacia Pokrovsk sigue pausado, a la espera de poder acercarse también desde el sur, al tiempo que se sigue anunciando una inminente ofensiva rusa en Zaporilla. Mientras tanto, Ucrania realizó el mayor bombardeo contra Moscú en lo que va de la guerra, aunque la mayoría de los drones fueron derribados, y Rusia también lanzó en pocas horas un récord de 145 aviones no tripulados. Rusia informó el domingo que derribó 70 drones ucranianos, casi la mitad de ellos dirigidos a la región de Moscú. Según las autoridades, el mayor ataque contra la capital rusa desde el inicio del conflicto en 2022 obligó al cierre temporal de 3 aeropuertos moscovitas, hirió a una mujer de 52 años y provocó el incendio de viviendas en la localidad de Ramenskoye. Ucrania afirma que sus ataques, que a menudo tienen como objetivo instalaciones energéticas, son una respuesta a los bombardeos rusos sobre su territorio. Hace 4 días, Moscú lanzó un ataque masivo con drones contra la capital ucraniana, que es atacada casi a diario desde hace un mes. El presidente Volodymyr Zelensky denunció que durante la madrugada del domingo, Ucrania fue blanco de un nuevo ataque récord con 145 drones rusos. Las fuerzas aéreas ucranianas indicaron en un comunicado que 62 de ellos habían sido neutralizados sobre 13 regiones del país. Combatir a lo largo de más de 1000 kilómetros de frente de batalla no resulta sencillo para los efectivos ucranianos. Además, en la región rusa de Kursk, el ejército ucraniano se enfrenta a unos 50.000 soldados. Se está intentando reforzar las líneas en el este del país y prepararse para repeler una anunciada incursión de infantería en el sur. Por otra parte, el mandatario ruso Vladimir Putin finalmente felicitó a Donald Trump por su victoria en las elecciones, aprovechando una aparición en público, y afirmó que lo consideraba un hombre valiente, expresando su admiración por cómo había manejado la situación durante el primer intento de asesinato en su contra a mediados de julio, cuando lo hirieron en la oreja. Además, se mostró dispuesto a escuchar la propuesta de Trump para alcanzar la paz en Ucrania, sosteniendo que lo que había dicho el republicano sobre el deseo de restablecer las relaciones con su país y ayudar a poner fin a la crisis ucraniana, por lo menos merecía prestarle atención, ya que, a diferencia de los demócratas, no hablaba de propinarle una derrota estratégica, sino de paz. Y los medios estadounidenses comenzaron a filtrar el supuesto plan de paz de Trump, afirmando que Kiev tendría que renunciar por lo menos por 20 años a su entrada a la OTAN, aunque no se descarta su membresía a la Unión Europea. Asimismo, Rusia podría conservar los territorios ganados en el campo de batalla y se establecería una zona desmilitarizada que sería patrullada por tropas europeas, mientras que Estados Unidos seguiría enviando armas como elemento disuasorio. El presidente electo buscaría satisfacer a su industria de defensa, al tiempo que no arriesgaría tropas norteamericanas ni se haría cargo del gasto que implicaría el despliegue militar. A su vez, uno de los asesores del republicano dijo que Ucrania se tendría que olvidar de Crimea porque su deseo de recuperarla no era realista
lo que generó un gran revuelo y posteriormente se tuvo que aclarar que no hablaba por Trump. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se mostró el jueves dispuesto a reanudar el contacto con Donald Trump tras su triunfo en las elecciones de Estados Unidos. El mandatario ruso lo calificó como una persona valiente, porque según él se condujo como un hombre durante el intento de asesinato del que fue víctima este año durante la campaña. El deseo de restablecer las relaciones con Rusia, de ayudar a poner fin a la crisis ucraniana, creo que merece como mínimo atención, y aprovecho esta oportunidad para felicitarlo por su elección como presidente de Estados Unidos. En una entrevista con NBC News, Trump sugirió que probablemente hablará con Putin. El presidente electo mencionó que ya ha hablado con probablemente 70 líderes mundiales desde su victoria electoral, pero que tiene pendiente una conversación con el dirigente ruso. El equipo de Donald Trump ha rechazado las declaraciones de un estratega republicano que afirma que el plan de la nueva administración para acabar con la guerra en Ucrania pasa por un plan de paz. En una entrevista con la BBC, Brian Lanza ha afirmado que el gobierno entrante no consideraba que la recuperación del territorio ucraniano perdido fuera una prioridad. Un portavoz del presidente electo lo rechaza y afirma que Lanza no habla en nombre de Trump. Durante la campaña electoral, el presidente electo afirmó que podría poner fin a la guerra en Ucrania en un día. Trump tampoco ha descartado la posibilidad de que Kiev tenga que ceder territorio a Moscú para poner fin a la guerra. Todavía se está lejos de que se confirme el supuesto plan de paz que va a presentar Trump, pero de ser cierto, es poco probable que el Kremlin lo termine aceptando, ya que tendría a las tropas de la OTAN del otro lado de la frontera, y lejos de desmilitarizar Ucrania, le estaría dando tiempo para rearmarse. Y posteriormente el Washington Post aseguró que Donald Trump y Vladimir Putin ya habían hablado por teléfono después de las elecciones y que el republicano le había pedido que no escalara el conflicto, recordándole que Estados Unidos tenía una gran cantidad de tropas en Europa. No obstante, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la noticia era pura ficción y consideró que era el mejor ejemplo de las mentiras que publicaban los medios, también los de renombre. El Washington Post incluso había dicho que Trump le había pedido permiso a Zelensky para hablar con Putin y que este había estado de acuerdo. Algo poco probable teniendo en cuenta que el republicano no se muestra demasiado interesado en las opiniones del mandatario ucraniano. En Kiev ya descartaron la posibilidad de ceder territorio, pero tienen miedo de que si rechazaran el plan de Trump, este les retirara la ayuda militar, por lo que intentan que la administración de Joe Biden les libere la mayor cantidad de armas. Zelensky dijo que ya habló con el futuro presidente y que la conversación había sido muy buena. Pero incluso uno de los hijos de Trump le advirtió por redes sociales que faltaba muy poco para que se le acabara el subsidio. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, afirmó que ante la clara postura del próximo gobierno de Estados Unidos, los líderes europeos estaban intentando escalar el conflicto hasta un punto de no retorno. El Kremlin negó el lunes que el presidente Vladimir Putin haya conversado con Donald Trump. Según declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no corresponde en lo absoluto a la realidad, es pura invención, es simplemente información falsa. Además, añadió que por el momento no hay planes concretos sobre una conversación entre Trump y Putin. El diario Washington Post afirmó el domingo que Trump conversó con Putin por teléfono y le instó a evitar una escalada en Ucrania, donde lleva a cabo una ofensiva desde febrero de 2022. Citando a varias fuentes cercanas, pero que hablaron bajo anonimato, el rotativo señaló que Trump le recordó a Putin la gran presencia militar de Estados Unidos en Europa. Consultado al respecto, el director de comunicación de Trump dijo a la AFP que no comentan sobre las llamadas privadas entre el presidente Trump y otros líderes del mundo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló con Trump el miércoles, en una conversación en la que también participó el multimillonario Elon Musk. En Kiev preocupa que la llegada de Trump a la presidencia haga que Estados Unidos priorice el fin del conflicto a costa de territorio ucraniano. Estamos trabajando en estrecha colaboración con los Estados Unidos en nuevos paquetes de defensa que reforzarán nuestros sistemas de defensa aérea, una necesidad crítica a medida que se acerca el invierno y persisten los ataques rusos. Rusia controla casi una quinta parte de Ucrania. El Kremlin insinuó que renunciar a este territorio
podría ser lo mínimo que Kiev tenga que pagar por la paz. Y con el objetivo de rebajar la preocupación que despertó la victoria de Donald Trump en Ucrania, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, viajó nuevamente a este país y prometió que podían seguir contando con el respaldo del bloque y afirmó que Europa no podía estar dependiendo cada 4 años del humor del electorado estadounidense. El líder de la diplomacia comunitaria dijo que el apoyo seguía siendo inquebrantable, al tiempo que pidió que se aceleraran las entregas de armas y se autoimpusieran menos líneas rojas, en referencia a la posibilidad de atacar cualquier punto de Rusia con misiles de largo alcance occidentales. No obstante, advirtió que era mucho mejor que Ucrania pusiera énfasis en la capacidad de producción de su propio armamento. A su vez, en cuanto a los soldados norcoreanos que Rusia enviaría al frente, dijo que no cambiaría la situación, porque solo serían 10.000, pero que si se incrementara su presencia, estaríamos ante un proceso de globalización del conflicto. Por último, se reunió con Zelensky, que dado que a Borrell le quedan pocas semanas en el cargo, se despidió de él, agradeciéndole su apoyo incondicional. Pero Borrell no es el único europeo que intenta dar respuesta a la victoria de Donald Trump. Y el mandatario francés Emmanuel Macron se reunió en París con su par británico Keir Starmer, con quien acordó mantener el apoyo a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, mientras que Macron pidió dejar de poner la seguridad del continente en manos de Estados Unidos y llamó a no prejuzgar a Donald Trump, considerando que no le iba a querer regalar a Putin la mayor anexión en Europa de los últimos 75 años. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, visita la capital ucraniana Kiev en un intento de garantizar a Ucrania el apoyo inquebrantable del bloque en su lucha contra Rusia. And I will convey to member states the importance of our continued support, both on the diplomatic field with the Foreign Affairs Council and on the defense and security and the council that joins the defense ministers of the European Union member states. We will make the case for boosting political and especially military support to Ukraine, especially now at this critical hour. Borrell también pidió entregas más rápidas y menos líneas rojas autoimpuestas a la hora de hacer llegar armas occidentales a Ucrania. Su viaje, que será el último en calidad de alto representante, se produce tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, un hecho que ha desatado la preocupación por posibles recortes estadounidenses en la ayuda financiera y militar a Ucrania. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, llegó a París para unirse al presidente francés, Emmanuel Macron, en una ceremonia que conmemora el 106 aniversario del armisticio que puso fin a la Gran Guerra. Macron subrayó la necesidad de afirmar los intereses y responsabilidades específicos de los europeos en materia de seguridad y defensa. Downing Street dijo que los líderes comenzaron discutiendo la situación en Ucrania, incluyendo la mejor manera de poner a Ucrania en la posición más fuerte posible de cara al invierno. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo IP para hablar de la conformación del gabinete de Donald Trump, de las crisis políticas en Alemania y Ecuador y mucho más. No se vayan, ya volvemos.